Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva edición de Voz y Voto, como siempre desde la redacción de La Voz. Y en una semana que ha sido convulsionada, pasaron las PASO, arrojaron un resultado que tuvo un componente sorpresivo por la gran diferencia que sacó Javier Milei como el candidato más votado. Quedó conformada toda la oferta electoral y después la economía en agite durante toda la semana, una devaluación del gobierno el lunes posterior a las PASO, disparada del dólar. Bueno, vamos a hablar también de eso a lo largo del programa, del estado de la economía, pero vamos a arrancar con la política. Y vamos a recibir a dos dirigentes que quedaron confirmados como candidatos a diputados nacionales por distintos espacios y que festejaron el domingo, por razones distintas, pero Gabriel Bornoroni, segundo candidato a diputado en la lista de Javier Milei. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. En el caso tuyo, bueno, Javier Milei replicó el resultado nacional en Córdoba y se alzó con casi 700.000 votos, la fuerza más votada. Y Luis Picat, ¿cómo estás? Primer candidato a diputado nacional en la lista de Patricia Bullrich y ahora de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, Flor? Buenas tardes. Muchas gracias por venir. En tu caso, ganador de la interna, ¿no? Así es. Por una amplia diferencia sobre la lista de Rodríguez Larreta. Así es, sí. Así que la idea es que tengamos un diálogo. Bueno, lo que tienen diferencias lo manifiesta, pero no es plantear un debate, pero con armonía. Si les parece, empezamos por quien logró más votos. Gabriel, esto que yo decía, ¿no? El gran caudal que consiguió la propuesta de Milei en la lista de ustedes en Córdoba, se presupone, hay una gran cantidad de votantes que antes habían votado a Juntos por el Cambio. Si uno ve el mapa de la provincia, cómo quedó coloreado de ese azul, ese violeta. Violeta, sí, violeta, correctamente. ¿Es así? ¿Qué pasó ahí? Mira, lo que nosotros decimos es que el votante, el cordobés y el argentino también, nadie se la tiene que creer que los votos son de un partido o de otro partido. Los votantes, nosotros los subestimamos, son sumamente inteligentes y votan propuestas. Y efectivamente votaron en Córdoba la propuesta que viene hace muchos años, Javier Milei proponiendo, y las viene diciendo todas y cada una. Digo, ha sido el único candidato a presidente que ha dicho todas las propuestas que va a hacer en el gobierno y la lleva adelante. Yo creo que... Sí, pero Milei antes no estaba, irrumpió y se hizo de este caudal. Esa gente antes, ¿en quién se proyectaba? Da la sensación, además por el tipo de propuesta de Milei, y además cuando uno analiza los números, que antes había una cuota grande de votantes de Juntos por el Cambio. Ya vamos a preguntar a Luis su opinión, pero... Sí, pero nosotros, démosle, este es el punto de vista que yo quiero plantear. El votante no es de un partido o de otro partido o de una coalición. El votante va eligiendo la propuesta que le parece de acuerdo a las circunstancias específicas y eso es lo que ha terminado votando el cordobés y el argentino. No es de un partido, insisto, porque ahí es donde nosotros cometemos un error y decimos, bueno, este partido ya tiene un piso de tanto de la elección pasada y después vienen los chascos. Bien, no sé, Luis, ¿cuál es tu mirada? ¿Fueron votantes que en otro momento los acompañaron a ustedes y se inclinaron por Milei? Vamos a coincidir con Gabriel. Creo que son votantes de la Sota, por el color. Por un lado, pero no, coincido igual que Gabriel, y lo vengo diciendo con todos mis colegas. Nosotros no somos dueños de los votos. Tampoco porque yo le diga a mi ciudadanía votá tal, voy a trasladar eso. Me parece Pero que... parecía tan fuerte la ligación de el cordobés y Juntos por el Cambio para las elecciones nacionales. Totalmente. Yo creo que, a ver, desde el punto de vista nuestro, primero estamos sumamente contentos porque Patricia de una manera peleó contra un Goliat de la estructura, del dinero, de todo lo que significa una estructura política, convencida desde que salió con el COVID a manifestarse en contra del encerramiento, dándole batalla a Formosa, etc. En ese sentido estamos muy contentos. Ahora en Córdoba, ¿qué pasó? Teníamos 2 pesos pesados que antes no lo tenían. El otro sería Schiaretti. Por un lado el gobernador con una imagen positiva importante, por otro lado Milei que venía creciendo y ya lo teníamos medido el año pasado, que iba a ser la tercera fuerza que iba a estar en este tercio compitiendo en octubre, y no es el mismo escenario de hace 2 años atrás, 4 años atrás o 6 años atrás. Esta vez
sí, Juntos por el Cambio tuvo que competir en Córdoba con alguien distinto. De todas formas, creo que recién empieza el partido. Están muy parejos, es un fenómeno, una evolución que en algún momento lo va a sobrepasar la economía y los problemas sociales que hay, y de aquí a 60 días la gente va a analizar bien el voto y sobre todo se van a sumar esos 3 millones que faltan de votar, que más o menos son los que votaron en el 2019, que también van a ir con algún voto distinto, posiblemente el del domingo, o igual, depende cómo venga la situación económica y social. Ya nos vamos a meter en eso, que es lo que importa, ¿no? De acá adelante, pero repasando el resultado, ¿crees que fue un error no haber logrado una lista de unidad en Juntos por el Cambio? Porque incluso la misma Bullrich planteó que la desperfiló la intensidad que ganó la interna, sobre todo en el último tramo, ¿no? Sí, fue la decisión de ir por la institucionalidad. A ver, nosotros creemos mucho en las instituciones, creemos mucho en la República, creemos mucho en la justicia, en la legislatura, en los municipios, en la parte ejecutiva, porque, a ver, no todos son malos y hay muchos municipios que funcionan bien, hay muchos jueces que funcionan bien, entonces la institucionalidad era pelearla adentro. La más fácil que hubiera sido de Patricia, porque me había ido muy bien hace 2 años o 3, cuando salió en contra del encerramiento y todo lo que hablamos recién, haberse cortado sola y haberse formado su propio partido y no pelearla. Y también estaba la posibilidad de que, digamos, se encolumnaran detrás de ella en todo el espacio. También, o que, digamos, con los resultados era ella, ¿no? Pero, digamos, antes de eso podría haber sido Larreta. Bueno, por eso, dentro de la institucionalidad está bueno que haya una manera de dirimir esas diferencias, y ella fue por ahí. Y yo valido eso, porque creo que yo y todo el espacio creemos en la institución. Bien. ¿Vos confías en retener los votos de Larreta acá en Córdoba y a nivel nacional? Confiamos eso y confiamos en que cuando el votante empiece a ver a Patricia por qué está ahí y cuáles son los cambios profundos que hay que hacer, y que seguramente vamos a coincidir mucho con Gabriel, el votante va a ir a por Patricia. Vos, Gabriel, ¿qué pensás de lo que hay que hacer de acá adelante, ¿no? Aumentar la cosecha de votos. ¿De dónde van a salir en Córdoba? ¿De dónde van a ganar adhesión? Yo creo que muchos votos van a venir de las diferentes, de los votantes que han votado a diferentes partidos o propuestas, pero esto, a ver, no sé cómo decirlo, Milei ya es presidente. ¿Van en primera vuelta? Yo creo que Milei gana en primera vuelta porque ya lo estamos viendo con lo que se está generando. Acá pasó algo que lo sabíamos solamente nosotros. Milei nunca pagó una encuesta y todos los encuestadores lo ponían al fondo y hablaban de los 3/3, pero siempre lo ponían al fondo. Nunca en ninguna encuesta Milei estuvo primero. Ahora todos los encuestadores fallaron y Milei está primero. Todos los votos que estuvieron repartidos se van a ir para Milei porque es el que está llevando la propuesta. El resto de los partidos... ¿Votos del peronismo decís incluso? Es que no son del peronismo, Bueno, pero digamos, con Luis. Utilizamos esa palabra, no es la propiedad, pero la gente se siente identificada con cierta opción y vota eso, digamos. ¿Cambia esa identificación porque Milei ha tomado la punta? Sí, exactamente. Son los votos que la gente piensa, que lo decía Luis, la gente piensa el voto y va a ser un voto estratégico para lo que viene. Es Milei. Sin lugar a dudas. Vos tenés mucha fe porque sos su candidato. No, es el que en la parte económica es el que habló de la dolarización y está todo hablando de dolarización. Sí, se debate. Yo te iba a preguntar por eso también. Pero Luis, ¿vos qué opinas de esto que plantea del drenaje de votos de Milei por qué ha quedado primero en las PASO? Creo que está muy optimista con los 2 puntos de diferencia nomás que nos lleva. Me parece hasta imprudente. La dolarización, está bueno que se cuestione, pero todavía no se sabe ni el cómo lo van a implementar y cada vez que se lo preguntan esquivan la pregunta. Pero me parece que hay cuestiones hasta mucho más estructurales que el votante de aquí al 22 de octubre va a pensar. Todos los días te están matando un hijo, todos los días la droga se te mete adentro del barrio. Va a empezar a plantearse, che, hay que privatizar la salud, la educación, y mi hijo, ¿dónde lo llevo? ¿Quién me va a generar trabajo? ¿Quién va a desarrollar económicamente la cuestión productiva en el país?
no va solamente si dolarizamos o no dolarizamos. ¿Quién tiene equipo para gobernar? ¿Vamos a gobernar por de facto o vamos a gobernar por derecho? Bueno, creo que es lo que se viene hacia adelante, que es el cómo hacer las cosas. Van a haber debates presidenciales seguramente. Claro, no tienen una diferencia tan de fondo, decís vos, entre las dos fuerzas. Es más el cómo lograr el cambio. Es lógico porque la tercera fuerza, que es Massa o el kirchnerismo, ya el cómo no lo supo hacer. Entonces hay dos fuerzas que van a competir y van a decir, che, ¿cómo lo van a hacer ustedes si Massa no lo pudo hacer? Y va a haber debates presidenciales y ahí se van a poder expresar y vamos a poder ver en primera persona quién está más firme y quién tiene más cuerpo para poder gobernar el día de diciembre. Atrás veíamos recién varias fotos donde salía una persona clave, Mauricio Macri, que está teniendo mucho protagonismo en estos últimos días. Esta cuestión de que, bueno, Patricia Bullrich no fue... Solo le faltó decir, mi candidata es Patricia Bullrich, pero a todas luces era la candidata que él apoyaba en la interna. Y a la vez tiene muy buena relación con Javier Milei, tanto él como Milei se han, dado mensajes positivos, han hablado. ¿Qué pasa con Macri, con ese rol que está cumpliendo? ¿Es una cuestión personal esta cercanía que él está exhibiendo con Milei? ¿O puede ser, o es algún tipo de acercamiento para más adelante, como sea, entre los espacios? No, me parece que está haciendo un rol magnánimo, digamos, desde arriba, claro, como un expresidente, como le hubiera gustado ser luego que él perdió y seguir siendo un órgano consultor. Yo tuve la oportunidad hace poquito que me llamó y lo conocí y está en ese rol de pensar en la Argentina. Y Patricia y Milei vienen conversando hace más de 1 año y medio. Macri hace 1 año que viene conversando. Sí, pero Milei públicamente la critica mucho. Ahora, no sé si por una cuestión de polarización, empezó hace 2 semanas con ese tema, pero hasta ese momento se tiraban centros. A ver, nosotros estamos para hablarle a la gente y eso creo que es lo más importante. Y Macri está haciendo eso, está hablando de la gente y está tratando de lograr un país coherente, normal, donde la institucionalidad se respete. Y creo que está tratando de hacer convencer al resto que va por ahí el camino, por la república, por la institucionalidad. ¿No te parece que sus elogios a Milei la pueden perjudicar a ella y a algunos en Juntos por el Cambio a los que los pone un poco nerviosos, digamos? No, yo creo que hay que empezar a hablar de Patricia en nuestros espacios y saber, che, cuáles son las propiedades que tenemos nosotros como equipo a la hora de proponer algo distinto o dentro de lo distinto, algo realizable y que no sea cuestiones de magos. Bien. Gabriela, ¿a vos qué te parece esta jugada de Macri? Yo lo veo como que un expresidente habla con un candidato. ¿Te parece que le suma Milei en términos electorales? Yo personalmente, la charla con Macri a Milei no le suma y... Le suma, no le suma. Yo creo que es eso que él hace, que habla, está bien que lo haga. Porque muestra que nosotros los argentinos podemos dialogar. Y después el análisis político, sinceramente, no sé si le suma a Milei o le suma a Patricia. En un sentido se podría interpretar, y en ese sentido se entiende cierta molestia, se hay en Juntos por el Cambio, que lo beneficia, porque una cuestión que se le cuestiona a Milei, o incluso toda esta inquietud que hubo en los mercados esta semana, se asocia a cuánta gobernabilidad va a tener Milei si ganara, para tener músculo político para implementar los cambios radicales que quiere hacer en Argentina, ¿no? Y entonces esta cuestión de que no tiene una estructura nacional, de que no tiene gobernadores, de que va a tener, aún si tiene mucho éxito, una presencia importante pero acotada en el Congreso, genera temor. Entonces el guiño de Macri, así, bueno, quizás eso termina en un acuerdo de gobernabilidad con Juntos por el Cambio. ¿Vos crees que se va hacia ese escenario? El análisis es correcto. Yo personalmente creo que generan ese miedo que le va a faltar gobernabilidad, que le va a faltar equipo, que no tienen equipo. Patricia ya estuvo en el gobierno y ya tuvieron la oportunidad de gobernar. El momento es de Javier Milei ahora.
y los cordobeses y los argentinos ya le han hecho el guiño que le van a dar la oportunidad, y lo que se viene es la oportunidad para Javier Milei. Y formar equipos y estructura es lo más fácil que hay. Pero son muchos. No, Y para tareas complejas. Es lo más fácil que hay, porque los que están ahora son del 160% vamos a terminar fin de año de inflación. O sea, esos equipos se tienen que El ir oficialismo. todo a la casa. Los que estuvieron los dejaron con 40 de inflación. Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio. Digo, necesitamos gente diferente que no haya estado cometiendo esos errores para que haga cosas diferentes. Y ese es Javier Milei, justamente economía, un economista. Pero vos envías una ley al Congreso, necesitas que te la voten. Ahí No. está, Juntos por el Cambio y el oficialismo. Bueno, y también van a estar los diputados de Milei. Pero no alcanzan numéricamente. Ninguno va a tener la autonomía de mandar una ley, ninguna fuerza de mandar una ley y que sea votada, ninguna. Todos van a necesitar. Quedamos en una situación de este empate de debilidades que ha trabado el Congreso un año. Sí, yo creo. Con una crisis económica galopante va a ser a fin de año. Yo es creo complicado, es un escenario que genera temor. Las buenas propuestas van a ser votadas por los buenos diputados. Vos, Luis, es importante también tu mirada, porque aparte ustedes son diputados y lo más probable es que estén en el Congreso. Habrá que ver con qué presidente, pero desde diciembre, ¿cuál es tu mirada de esto? La mirada, que hay mucha gente que piensa distinto a lo que dice Gabriel. O sea, él da como un hecho de que todos piensan igual que Milei, y es evidente que el país, y en esto valga la virtud de tener diferencias, y en esas diferencias nosotros creemos que la institucionalidad es sumamente válida, que la gobernabilidad y la racionalidad, cuando se toman medidas, es muy importante. Y por supuesto, los debates en el Congreso cuando fuimos gobierno, el Congreso estuvo siempre abierto, siempre trabajando, con cientos de leyes, debatiendo leyes tan importantes como han sido las del aborto, por ejemplo, y creo que ahí donde está la diferencia y donde hay una parte muy importante de la Argentina que todavía cree en la justicia, cree en el poder legislativo, en el ejecutivo, y donde dentro de nuestro espacio hay sumamente personas muy importantes a la hora de ejecutar, intendentes de Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, en el mismo Buenos Aires, que han logrado desterrar a los varones del conurbano y han hecho excelentes gestiones y que no son castas. Yo hace 3 años que soy intendente, Claro, vengo del sector privado, yo pago sueldos. O sea, hay muchos dentro de Juntos por el Cambio que tenemos esos valores del mérito, del trabajo, pero respetando la institucionalidad. Y creo que ahí está la diferencia. Claro, y vos ves que podría quizás, bueno, depende, ¿no? Pero generarse una situación así de, aparte de sumar, construir acuerdos que va a ser necesaria a partir de diciembre en el Congreso. Sí, yo creo que Patricia es una acuerdista por naturaleza, con firmeza, porque nadie le va a atropellar, ni el sindicato, ni las grandes corporaciones, ni el capitalismo de amigos. Y lo ha logrado. Lo ha logrado sin estructura, peleó contra el Goliat y de esa manera ha buscado una renovación dirigencial. Fíjate que en nuestra lista 18 personas, 16 son del interior y ninguna ha sido legisladora o legislador, claro. y muchos de ellos no han sido ni siquiera ni un cargo han tenido. Y eso lo ha hecho en todo el territorio nacional, creo que una virtud muy grande. Esos perfiles, bien. Gabriel, bueno... sí, decí por favor. Quiero hacer alguna acotación, no corrección. La institucionalidad que propone Javier Milei es absoluta. En ningún momento está proponiendo algo que no sea institucional. Y lo que propone Javier Milei es justamente la renovación del resto de los partidos que vienen hace 40 años, están en la política y primero son ministros de esto, después son ministros de aquello y después son candidatos... ¿Y quién queda fuera en el arco político de esa descripción que estás dando, como para entenderte en un futuro Congreso? Javier Milei. Solos, digamos. No. Pero caemos en esta encerrona de que estamos hablando. No, hablando de los candidatos a presidente. Bien. Con Luis no tengo... lo que él está diciendo lo comparto cuando él habla como cordobés. Ahora, cuando él empieza a defender a su fórmula,
Creo que... O sea, el problema sería la fórmula, no la lista de diputados, digamos, en ese Creo que tiene razonamiento. algunos errores bueno, que serían de debate, y no, esto no es un debate. Pero bueno, nada, yo quería decir lo de la institucionalidad. Perfecto. Y de los 40 años que algunos dirigentes vienen de un cargo en otro y llegan después acá. Milei no tuvo ningún cargo. Bien. ¿Y qué pasa con la personalidad de él, ¿no? Que por ahí ha sido otra fuente, digamos, claramente es parte, su personalidad, del éxito electoral que ha tenido. Hay gente a la que le resultan muy atractivos determinados rasgos de él, pero también hacia otro espectro de los votantes, hacia, por ejemplo, inversores en el exterior. Bueno, ahora va a tener una comunicación con el Fondo Monetario. Hay aspectos de la personalidad que le resultan inquietantes, o por lo menos en los que quiere indagar. ¿Qué decís vos de eso? ¿Cuánto lo conoces vos? Lo conozco como para decir que su personalidad no es lo que puede llegar a hacer algún tipo de diferencia cuando nosotros nos sentamos a un objetivo, digamos. Su personalidad la han visto durante 5 años que ha ido a los programas de televisión y es el único que se sienta y le preguntan de cualquier tema de los ministerios y es el único que contesta cuál es su plan y cómo lo va a hacer. Si en algún momento levanta un poco el tono de voz, yo creo que a los argentinos no nos va a hacer mal. A los argentinos nos va a hacer mal que tengamos un dirigente que no levante el tono de voz y que después tengamos 140, 160, como vamos a terminar a fin de año. ¿Vos considerás que tiene la templanza de ser presidente, para ser presidente? Le sobra templanza. Con todas las cosas que le han hecho, te puedo asegurar, Florencia, que le sobra templanza. Bien. ¿Y qué decís de lo que plantea Luis de la factibilidad de la dolarización, que es mucho de lo que se ha discutido esta semana? ¿Cómo dolarizar esta economía sin atravesar una devaluación que sea aún más brutal de lo que estamos transitando? En esta semana Massa planteó el tema de que es necesario, cómo se manejan los depósitos. Se ve un plan Bonex, algún tipo de confiscación, de cambio de los depósitos por bonos, a vaya a saber qué plazo. ¿Vos qué decís de eso? La dolarización que propone Milei es una parte del plan para frenar la inflación, achicar el déficit, dejar de imprimir. Achicar el déficit viene de la mano de dejar de gastar más de lo que tiene el Estado y de la mano del achicamiento del ministerio y del gasto público que genera. Y una parte de eso es la dolarización, que no es un plan a 2 meses ni al otro día, es un plan de 24 meses, que lo ha explicado Javier Milei perfectamente. Yo no te lo podría explicar porque cometería errores. Pero está muy bien explicado. Es un desafío también para el gran público, para todos, entender cabalmente, ¿no? Porque hay cuestiones técnicas, pero... Pero todos lo quieren, sí. Todos lo quieren. Sí. O sea, no hay nadie que ahorre... Es que condensa mucho rechazo el peso, ¿no? Por esta idea. Porque el peso no hace... La gente, los políticos hacen... Producto de la inflación. Claro, que nosotros odiemos el peso porque lo que genera la inflación son los políticos con los gastos y la emisión monetaria. Entonces nosotros vemos el peso y decimos no queremos esta moneda. En programas anteriores ya vamos a asumir el desafío de seguir tratando bien el tema de la dolarización en profundidad con algún economista. Es muy complejo. A ver, se está diciendo que el único que habló de propuesta ha sido Milei. Estuvimos prácticamente un mes recorriendo la provincia con 3 propuestas muy fuertes de Patricia, que es la salida del cepo, la bonificación del tipo de cambio, la prohibición de emisión de dinero, la sacada de las retenciones, el cambio laboral de los planes a cuestiones de salida de desempleo. La formación del empleo. Entonces, a ver, se está como medio ninguneando propuestas sumamente claras, la pelea contra el narcotráfico, el saber y el conocimiento que tiene Patricia respecto a la pelea de narcotráfico usando las fuerzas de gendarmería en fronteras. Creo que hay muchas valoraciones y vuelvo al inicio cuando dijimos ahora se va a ver el cómo se hace en cada una de las propuestas. Bien. Ya casi nos quedamos sin tiempo para cerrar rápido, para ver cómo siguen las campañas. ¿Tienen fecha para venir Milei, Patricia Bullrich a Córdoba?
Si me Sí, dicen Patricia va a venir prácticamente una vez por semana. Bueno, hoy acabo de venir de una reunión con todos los dirigentes y presidentes de lo que son los partidos que conforman Juntos por el Cambio. El miércoles tengo reunión con 150 intendentes. Bien. Y bueno, ya a partir de ahí creo que el fin de semana ya empieza Patricia a venir. Bien. ¿Milei tiene fecha? Sin fecha, Milei. Bien, pero has contado que has recibido aluvión de gente que se quiere sumar al Sí, espacio, sí. fiscalizar y demás. Por eso hablo de que Bien. ganen primera vuelta. Bien, bueno, muchísimas gracias a los dos. Gracias, Flor. Ya los Gracias. tenemos de regreso por acá. Nos vemos después más Voz y Voto.